Aquí consternados. Pasamos de la ilusión a la pesadilla y luego de la pesadilla pasamos a la pesadumbre. Sí, la pesadilla y la pesadumbre son primas hermanas y pasa eso porque... Bueno amigos, entonces Costa Rica tuvo otra penosa actuación en esta Liga de Naciones jugando en contra del equipo de Surinam. Costa Rica empató 1-1 de visita en Paramaribo y pues compromete un poco su clasificación a lo que vendría a ser la Copa de Oro y también siguiendo en la Liga de Naciones. Costa Rica jugó contra un equipo de Surinam que ciertamente tiene algunos legionarios interesantes, algunos que juegan en Holanda, otros que juegan creo que en Francia. Pero aún así, Surinam es un equipo que no tiene historia y Costa Rica está obligado a ganarle siempre. Lo cierto es que la selección de Claudio Vivas, que yo insisto, para mí Claudio Vivas no es un buen entrenador. Para mí Claudio Vivas no es entrenador, no sirve para dirigir equipos. Lamentablemente, pues se quedó con la selección de Costa Rica y está dando verdaderamente mucha pena. Yo creo que estamos ante una de las peores selecciones de Costa Rica en muchísimo tiempo. Y eso va a permitir que otros rivales centroamericanos, como Panamá ya lo hizo, se acerquen a nuestro nivel. Y yo creo que estamos a las puertas de una derrota histórica contra Guatemala en el siguiente partido, porque es verdaderamente lamentable el nivel que la selección de Costa Rica tiene. Y bueno, ya perder con Guatemala en casa ya sería definitivamente la derrota más humillante en la historia del fútbol costarricense, porque verdaderamente Guatemala, el fútbol de Guatemala es muy inferior al de Costa Rica, y el hecho de que nos ganen significa que nosotros hemos descendido a ese nivel. Entonces la verdad es que creo que se viene una derrota histórica contra Guatemala, porque verdaderamente esa selección de Costa Rica no juega absolutamente nada, pero nada que nada. Y bueno, también hay que decir que Costa Rica, cuando empatamos 1-1 con un jugador menos prácticamente todo el segundo tiempo por un majonazo de Alcócer contra un jugador de Surinam. Pero bueno, la prensa tica por supuesto reaccionó decepcionada ante este empate, así que les voy a dejar ahora sí algunas reacciones de la prensa tica. Déjenme su opinión como siempre en la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente video. A la selección le salió baratísima su visita a Paramaribo, a Surinam, y ha sacado un empate con tremendas dificultades. Entramos al análisis saludando a toda la gente que también está conectada a través de nuestro canal de YouTube y a través también de nuestro Facebook. Ya vamos a leer algunos mensajes también que están colocados acá para saludarles e incorporarles con el criterio que tienen ustedes, los que nos están viendo, de lo que ha presentado hoy la selección de Costa Rica en Surinam. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola, Aire. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, hoy 6:03 en una edición especial de Tigo Sports Noticias. Un empate que deja un sabor a derrota, con muchas deficiencias de la selección nacional, principalmente en el medio campo. Vimos un Joel Campbell que se le exigía un poco más de marca, pero realmente no es un jugador de marca, y algunos otros aspectos que terminan saliéndole bastante caro a la selección nacional, como por ejemplo lo de Jefferson Brenes, que salió de baja, y también la expulsión de Yosimar Alcócer. Sí. ¿Qué dice Tomás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Estás preocupado o no estás preocupado? Un técnico diría, hay que estar ocupado, no preocupado. Pero sí hay que tomar muchos apuntes y corregir y subsanar cuestiones que evidentemente no funcionaron, porque en la previa, como siempre digo, dejemos de ver a los equipos rivales con el prejuicio, con las etiquetas del pasado, con una historia que ya no va más, porque hay análisis, hay superprofesionalismo, hay estudio, hay futbolistas en buen nivel, rivales que nos incomodan. Y hoy se vio de manifiesto en cancha un equipo de Surinam que, con velocidad por las bandas, con mucho desequilibrio y gambeta en 1 contra 1, generó grietas en la parte defensiva, un estamento que venía siendo de lo más sólido en el combinado patrio y que hoy mostró muchas grietas. A nivel futbolístico, creo que la propuesta fue de ir a buscar el partido, de tener la pelota, de ser agresivo, pero eso quedó más en intenciones que en realidades. Por momentos muy poquitos, la selección logró hacer que la pelota circule a su gusto, y muchas más veces vio como Surinam la manejó. E incluso esta cuestión del armado en la media cancha con Brenes y Campbell, y después con la inclusión de Acuña por la lesión prematura de Brenes, terminó generando que no tengas tanta lucha en la media cancha y permitir que los lanzadores de Surinam estén con una libertad para poder encontrar los espacios atrás de la espalda de nuestra defensa, que fue algo reiterado. Hoy la selección retrocede un paso de las versiones que había mostrado y va a tener que buscar la manera de reencontrar su mejor versión, y con esto digo, ser nuevamente sólido en lo defensivo y también
ver cómo vuelve a retomar una senda de fútbol, porque adolece de la creación de juego. Y pegado a toda esta cuestión macro que estamos conversando, pensaba, ¿quién fue la figura de la Sele? Cuesta Patrick Sequeira, tal bueno, vez. Patrick Sequeira tal vez por sus intervenciones. Tuvo 3 atajadas importantes, estuvo bien en el juego aéreo, fue uno de los estandartes, pero sin tampoco tener una actuación súper destacada. Digo, cuando nuevamente ponemos la lupa en el portero y los jugadores de campo no encontramos ningún jugador que tome notoriedad por sí solo, habla de que el colectivo no funcionó de buena forma. Sí, hay que hablar de... Yo hoy, Tomás Irene, viendo a la selección, tengo que tomar ineludiblemente toda la foto del 2024 y ver el caminar del equipo a partir de incluso aquel repechaje de marzo contra la selección de Honduras. Yo creo que el 2024 ineludiblemente ha tenido cosas positivas para la selección que tenemos que mencionar. La selección ha encontrado, diremos, una estructura de equipo, ha encontrado una estructura en cuanto a nombres, ha encontrado, me parece que una idea de juego, la selección nacional a ver, una idea plasmada en esto, en un papel, de cómo quiere jugar la selección y a qué quiere jugar la selección. Ahora bien, a mí me parece que entramos en el famoso dilema aquel de la Copa América que tuvimos, muy correcta en muchos aspectos colectivos, enfocados mucho en el aspecto meramente defensivo, por el tipo de rival que teníamos, pero que después nos íbamos a encontrar una realidad que me acuerdo que esto lo hablamos en la Copa América, y lo hablamos muchas veces en la Copa América. Ok, ¿cuál va a ser el paso de la selección nacional cuando le toquen partidos donde nos toque proponer? ¿Qué rasgos diferencian hoy a Claudio Vivas de Gustavo Alfaro? Y yo creo que esta intención de ser un poquito más congraciado con la pelota, de buscar ser un poquito más ofensivo. Claro, pero está enfrentando a rivales distintos, ¿verdad? Sí, también por la circunstancia, pero creo que verse un poco por ese lado, de poder ser un poquito más propositivo, de estar más cercano a la tenencia del balón, al menos en la declaración de intenciones. Después hay mucho de continuidad, pero el rendimiento hoy tal vez nos atraviesa a decir que hay de continuidades de guión, pero no de ejecución. También hay que ser mesurados, porque todavía la estela de Alfaro se mantiene en convocatorias, en sistema. Yo, sin conocer a profundidad, creo que Vivas, no sé si está tan convencido de la línea de 5, sino que es más un rasgo de lo que heredó y que como le estaba yendo bien, ¿para qué arreglar lo que no está roto? Pero en algún punto, por las características de los futbolistas que ha convocado, incluso por cómo terminó el partido, me parece que el 4-4-2 con 2 extremos y 2 puntas es lo que se le puede ajustar a su idea y a los recursos disponibles también. Sí. Pero eso es un hipotético. ¿Cuántos rasgos diferenciales? Si hay algunas cositas en cuanto a nombres, si me meto a nombres, por ejemplo, Campbell es un jugador que él considera más que lo que consideraba Gustavo Alfaro. Ineludiblemente hay que ver el momento deportivo de aquel instante para Joel Campbell. Igualmente. Pero justamente para generar más juego. Por eso va con el concepto. El concepto va con el nombre propio, en este punto en particular. Pero no sé si después hay muchos más matices. Porque hasta la zona de presión, incluso hoy, como lo decía con anterioridad, contra un rival como Surinam, el bloque fue de medio, por momentos muy bajo, está bien, de vuelta, la circunstancia condicionante de tener un jugador menos. Pero incluso hasta en ese rasgo de donde se para el bloque para presionar o para no presionar, es muy similar. Sí. A mí me parece que el partido del martes es un muy buen parámetro para la selección nacional contra un rival más par, que creo que es un poquito más parejito, o diremos parejito, a lo que históricamente nos ha ofrecido la eliminatoria mundialista. Partido como este de Surinam, lo hemos visto quizá contra Jamaica, quizá contra Trinidad y Tobago en otro momento, pero los partidos contra Guatemala, los partidos contra El Salvador, los partidos contra Honduras, son típicos partidos de eliminatoria mundialista, jugando en el Estadio Nacional, de locales, teniendo la posibilidad de llevar el peso del juego. A mí el partido del martes me genera muchas interrogantes, no solo en cuanto a propuesta, sino también en cómo lo va a llevar a cabo en cancha el equipo comandado por Claudio Vivas. Y quizás yo le añadiría que en lo personal, tal vez, por ejemplo, no sé hasta qué punto ver un técnico también como más intervencionista al momento de ciertas situaciones. Por ejemplo, hoy un Joel Campbell en el medio campo con Jefferson Brenes, incluso le pedían a Jefferson Brenes que si se soltaba un poco más a jugar, y pues que tuviera en cuenta de que a espaldas, ¿verdad?, iba a dejar muchos espacios. Entonces,
evidentemente, a la par un jugador como Joel Campbell, que no te va a aportar mucho en marca, quizás no era el socio ideal para un partido como estos. De hecho, el gol fue un punto de quiebre para la selección nacional de Costa Rica, donde seguían, en el caso de la selección de Surinam, atacándolo por el centro. Qué bueno ese apunte que hace Cire, porque Claudio Vivas metió mano en el equipo a raíz de la expulsión. O sea, hay una situación que es ineludible para tomar decisiones y ahí se activa el técnico argentino. Previo a eso, minuto 51, que es cuando se da la expulsión, tal vez el equipo pedía ya algún tipo de cambio, si no era de nombres propios, al menos de posicionamiento, de vuelta, dónde se ubicaban los laterales volantes, dónde jugaba Campbell, que Campbell pocas veces apareció como creativo y estaba muy paralelo a Acuña. Entonces ahí había cuestiones que podría haber hecho y termina la expulsión siendo el catalizador del intervencionismo del técnico, pero no tomó el asunto de antemano. Recuerda seguirme.